Shalom, amado amigo, un saludo. Yo espero se encuentre bien. Hablemos un poquito en Mateo capítulo 1, en el verso 18 y 19. Mire, la vida cristiana, obvio, eso no es la Torah, pero hablamos de estos versos. A lo mejor usted dice, pero ¿por qué si usted no cree en el Nuevo Testamento? ¿Por qué habla de él? Para refutar las mentiras que este libro dice. Por ejemplo, el escritor de Mateo es un falsante y un charlatán. El escritor de Mateo, imagínense qué aberración dice este tipo imbécil. Mire lo que dice Mateo 1:18. Dice que María o Miriam, bueno, el hebreo dice Miriam, no dice María. Los católicos dicen Miriam y cristianos, pero el hebreo indica que fue Miriam. Dice que se halló encinta del Espíritu Santo. Cuidado, mire. Entonces el escritor de Mateo está indicando que Miriam quedó preñada del Espíritu Santo, entre comillas. Pero eso no puede ser, caballero, porque, mire, no, eso no puede ser. ¿Cómo es eso? O sea, ella estaba casada, comprometida, dice otra versión. Pero en el hebreo, cuando una muchacha, en el judaísmo, cuando una muchacha se compromete con un muchacho y el muchacho le da un anillo a la muchacha, los dos andan con anillos, aunque no vivan juntos, y él va y se acuesta con otra, ese es adulterio, porque en el judaísmo se considera como que ya fueran esposos. Entonces vemos acá, amado amigo, la controversia. Entonces acá Miriam, ya estaba comprometida con José, literalmente. Si María era judía, ella guardaba el judaísmo, ella sabía lo que era eso. Sin embargo, ella se acostó porque según las historias judías, mire, Miriam, mire, el papá de Jesús era un soldado romano, mire, un soldado romano, mire. O sea que, pero el escritor de Mateo dice que Miriam fue preñada por el Espíritu Santo. Mire, eso no puede ser, caballero, porque el Espíritu de Santidad de Dios, por favor, mire, por favor, usted amigo, mire, no hay que ser tan ingenuo. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Santidad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Sabiduría de Dios, va a andar preñando a mujeres casadas? Mire, cuidado, mire, esa es una aberración pensar en eso. Entonces, el escritor de Mateo, mire, es un perverso y un antisemitista que está escribiendo que ella quedó preñada del Espíritu Santo ese, mire. Cuidado, mire. Y José dice que ni la había tocado y la quiso abandonar secretamente, y dice que un ángel le habló y que, bueno, usted conoce la historia, que no la abandonara, etcétera. Sí, era una adúltera. Ahora, según las historias judías, hay dos versiones. Una, que Miriam fue preñada por un soldado romano, mire. Otra, Juan 8:41, que los judíos le dicen a Jesús, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Mire, y Jesús no dice nada. Jesús no dice nada. Entonces es posible que el papá de Jesús haya sido también un samaritano. O sea, hay dos versiones, samaritano o un soldado romano. El chiste es de que en la Torah, en la Biblia hebrea, en el judaísmo, el padre es el que da tribu. Por ejemplo, mi tatarabuelo, mi bisabuela, mi abuela, ellos eran judíos, todos de la tribu de Judá. Entonces, mi papá era judío también. Entonces, y él era un descendiente de la tribu de Judá. Y eso me hace a mí también de la tribu de Judá, porque mi padre me dio tribu. El padre es el que da la tribu, no es la madre. Cuidado, mire. Entonces vemos acá, amigos, que Miriam queda preñada de un soldado romano, y este perverso antisemitista, el escritor de Mateo, se lo acumula al Espíritu Santo. Mire, cuidado, mire. Entonces, cuidado, amado amigo. Y mire lo que dice acá. Acá está, lo apunté yo, Juan 8:41 y 42. Está diciendo Jesús, le dice, es una conversación entre Jesús y los judíos. Y Jesús le dice, yo de Dios he salido y de Él he venido. Pero ¿cuál Dios era ese? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál
¿cuál Dios era ese? Porque ese, mire, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mire, ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios de nuestros padres. Porque él le contesta a los fariseos: si fueres de Dios, las palabras de Dios oyeres, porque yo salí de él. Le dice Jesús a los fariseos, a los judíos fariseos. Ahora, ¿pero cuál Dios era ese? Terrible, mire, ¿cuál Dios era ese, caballero? Yo le contesto: no, ese no es el Dios de Israel. Jesús tenía otro Dios falso. Y si usted cree en ese personaje, usted tampoco cree en el Dios de Israel. Y respetamos. Y nosotros agradecemos. El pueblo de Israel, el primer ministro de Israel, de hecho, ahorita que pasaron lo que pasó en Israel, usted sabe, el ataque de los terroristas en Israel en octubre 7, de hecho, el primer ministro salió en un video agradeciendo al pueblo cristiano evangélico de aquí, de este lado del mundo, de Estados Unidos y todo el mundo, por el apoyo a Israel. La mayoría apoyan al Estado de Israel, la mayoría de cristianos, los anglosajones. Los cristianos son más radicales, son más ignorantes. Disculpen lo que digo, son más ignorantes, pero el pueblo evangélico anglosajón cristiano sí apoyan al Estado de Israel con todo. Y es muy respetado eso, pero eso es punto y aparte. Aquí estamos hablando de otro tema, estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de ese personaje, mire, que muchos le dicen Yahshua o Yahushua, pero no, es Jesús, es el mismo personaje. Mire, él era judío de madre, pero el papá de él, ese es el punto, el papá de él no era judío, bien era soldado romano o era un samaritano, no era judío. Entonces, si él no era judío, quiere decir que no tenía tribu, y como no tenía tribu, dice la Biblia hebrea, la Torah también dice en Génesis 49 que el Mesías de Israel dice que viene de la tribu de Judá, David y Salomón. Mire, quiere decir que el Mesías que nosotros esperamos viene de la tribu de Judá. Y Jesús no tenía tribu. Pero la gente ignorante dice: Jesús era el Mesías. No era. Lo siento por usted. Disculpe. No, pero usted no sabe. No, sí sé. Él no era el Mesías, no es, ni será, ni lo será, ni va a ser, porque no calificó como Mesías, caballero. Lo siento por usted, mire, pero ese personaje no es, y ni será el Mesías. Cuidado, mire, es un personaje que tomó el lugar de Dios. Mire qué tipo tan atrevido, hasta le dice a los judíos: yo salí de él, pero ¿cuál Dios será ese? ¿Será Alá, será Buda o será el Baal? ¿Cuál Dios será ese? Pero no es el Dios de Israel, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mire, no es el Dios todopoderoso, no es el creador. Cuidado, mire. Entonces María, volviendo al pasaje de Mateo 1:18, ese personaje satánico, mire, antisemita y perverso, mire, diciendo y escribiendo que ella quedó preñada del Espíritu Santo. Dice, mire, que eso no puede ser que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad del Eterno, vaya a andar, mire, embarazando a mujeres casadas. Mire, eso no puede ser, caballero. Yo lo siento por usted, pero eso no es así. Eso no es así. Ella quedó preñada, mire, de otro personaje, sea quien sea, pero no del Ruach HaKodesh, no del Espíritu de Santidad, ni el Espíritu de Sabiduría de Dios, ni de José tampoco. Mire, entonces, gente abusiva, mire, gente atrevida, mire, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Terrible, mire, amado amigo, ya no creen mentiras usted, crea en el Dios Todopoderoso. Él no tiene hijos, entiéndalo claro usted, no tiene hijos, Dios no tiene hijos, Él es único. Si no, los profetas lo hubieran dicho, la Torah lo dijera, pero no dice eso. Yo sé que usted me va a sacar pasajes como Isaías 9:6, Isaías 53, Miqueas, el libro de Miqueas 6:9, etcétera. Esos versos están manipulados por el cristianismo para hacerle creer al planeta de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no, Dios no tiene hijos, caballero. Mire, Dios no tiene hijos.
En Números dice también, cuando Dios le habla a Moisés, ve y dile al faraón que mi hijo, mi primogénito es Israel. Mire, no es Jesús, tiéndalo claro usted, amado amigo. Mire, ya no sea idólatra usted y crea, amado amigo, en el Dios Todopoderoso. Mire, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mire, gracias, amado amigo. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, vea nuestros mensajes en TikTok. Ahí estamos también, hablando de la Torah. Shalom Aleichem. Gracias, amado amigo. Un saludo a la distancia y nos vemos en el próximo video. Amén, amén.